Los tableros son parte muy importante en un vehículo, ya que gracias a ellos el vehículo se comunica con el conductor y en algunas ocasiones llegan a fallar. En el presente video vamos a analizar la estructura de un tablero. En la página número 67 de su manual va a encontrar un diagrama a bloques precisamente de un tablero. El tablero forma parte también del sistema electrónico de los vehículos y va a ir conectado a través de un sistema de CAN bus a la computadora central e incluso va a recibir señal de sensores. En la página 67 podemos apreciar primeramente lo que viene a ser la entrada de sensores. Aquí tenemos el sensor de velocidad, el sensor de RPM, sensor de temperatura, entrada de voltaje de batería y entrada del sensor del nivel de combustible. Las señales son enviadas normalmente a circuitos integrados, que son interfaces. Y esas interfaces van a enviar la señal directamente hacia el microprocesador. Microprocesador que debe de recibir un voltaje de 5 voltios de alimentación. Naturalmente, dentro de los tableros existe un voltaje regulado, que son precisamente estos 5 voltios. Pero este voltaje proviene de un convertidor de DC-DC, que recibe los 12 voltios de batería y finalmente me entrega el voltaje de 5 voltios de alimentación hacia mi microprocesador. El microprocesador me va a entregar señales que van a activar a las agujas o los odómetros, en el caso de que sean análogos, que es la mayoría. Nuestros odómetros van a ser relojes medidores que son finalmente los que le van a entregar información al cliente. Sin embargo, tenemos nosotros también la presencia de drivers de LCD, ya que nuestro tablero cuenta con una sección de cristal líquido. Y tal y como les comentaba, existe una conexión de CAN bus para conectarse a otros módulos, como puede ser la computadora central del motor. Observen este tablero, que es una Forescape. Aquí tenemos nosotros los relojes medidores, o sea, los odómetros. Y en este lugar tenemos la presencia de nuestro display de cristal líquido. Por eso yo les comentaba que hay una sección de odómetros y una sección de cristal líquido, que es la que tenemos nosotros en este lugar. Ahora, en este caso, nosotros tenemos aquí estos conectores. Estos conectores son los que van a permitir que se enlace la información de sensores, de voltajes de alimentación, de tierra, de conexión de CAN bus. Y en todo caso, nosotros debemos determinar si nuestro tablero falla. En algunas ocasiones se llega a reportar o el cliente llega a decir, es que la aguja se queda atorada en un lugar y de ahí no pasa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es mover al tablero para ver si no hay una obstrucción mecánica en los odómetros. Si los odómetros se mueven perfectamente bien, entonces significa que mecánicamente no están atorados. Ahora, el siguiente paso en este tipo de tableros, a la hora de checarlos, es que nosotros debemos de quitar los arneses de lo que viene a ser el vehículo para hacer una prueba externa. Este tipo de tableros cuenta con un sistema de chequeo, de autocomprobación. ¿Y en qué consiste? Consiste en que cuando le aplicamos alimentación se deben de mover y activar todo el sistema de display, de agujas, de odómetro. ¿Cómo se lleva a cabo? Simplemente conectando tierra y alimentación y aplicando el voltaje con una batería. Veamos cómo se efectúa esto. Para esto tenemos que ver nosotros la información de los conectores y me voy a ir directamente hasta
la página número 72 de mi manual. En la página número 72 podemos observar los tres conectores, el C220A, el C220B y el C220C. Si observo en detalle el C220C, aquí voy a encontrar lo que necesito. Y es precisamente la terminal 1, que es tierra. Y la terminal número 2, que corresponde al voltaje suministrado en arranque y marcha. Observen que hay la indicación que hay una protección de sobrevoltaje. Para esto también tengo la terminal 3, que recibe voltaje, y la terminal número 4. Voy a aplicar voltaje negativo en la terminal 1 del conector C y en la terminal número 2. Tengo yo aquí el conector número C y yo ya identifiqué, y aquí tengo la terminal 1 y en este lugar la terminal número 2. Entonces, en este momento voy a utilizar estos arneses. Aquí le estoy dando mucho uso a los arneses que vienen en el EQ22. Y voy a conectar. Terminal número 1 del conector C va a tierra. Me conecto en ese arnés. Ahí estoy conectado. Y terminal número 2 viene a ser alimentación positiva. Observen que estos arneses entran perfectamente bien en el conector y no tengo ningún problema de conexión. Ahora, en este momento voy a irme a mi batería y en este momento me conecto en el negativo y me voy a conectar al positivo. Observen qué ocurre en el momento que lo hago. El tablero hizo una autocomprobación. Movió todos los odómetros. Y estos regresan a cero. Enciende varias de las luces importantes en el tablero. Y en este instante nuestro display de cristal líquido ha funcionado. En esta comprobación puedo yo verificar que el movimiento de mis odómetros es el correcto y que se ha comprobado. ¿Por qué razón tengo que hacerlo? En algunas ocasiones los clientes se llegan a quejar que las agujas se van hasta el fondo, se mueven completamente y no regresan. Y ese problema puede deberse a que el alternador tiene un problema. Algunos de los diodos rectificadores están en corto y pasan voltaje con rizo hacia el tablero. El tablero es afectado y provoca el movimiento de las agujas. Y en sí no es un problema de tablero, es un problema del alternador. Si yo llegase a tener este problema y hago esta autocomprobación, y en ese momento mis agujas hacen su movimiento correcto, entonces significa que mi problema está libre de culpa. La falla la tengo afuera. Ahora, si en un momento determinado llegase yo a tener algún problema, por ejemplo, que no se mueve alguna de las agujas o se queda atorada, entonces significa que llego a tener un problema ya en el tablero. Entonces tengo que desensamblarlo. O simplemente que no tengo ningún encendido, simplemente no trabaja. Entonces ya es momento de verificar. Entonces voy a retirar los tornillos correspondientes para poder desensamblar mi tablero en el caso de que llegase a tener algún problema después de hacer esta comprobación. Voy a retirar estos tornillos para poder tener acceso a la tarjeta y a los odómetros. Una vez que quité los tornillos, entonces estoy en condiciones de retirar el tablero. Este es el circuito impreso. Si observo, aquí están los elementos electrónicos que forman al tablero. Y en este lugar se encuentran los odómetros, que son los relojes medidores. Y les recuerdo que en la página número 67 se presenta este conexionado, en donde podemos observar que estos
odómetros están controlados por un driver que envía una señal de PWM para activarse. Los odómetros son embobinados, de hecho se trata de motores de paso. Estos motores van a tener normalmente dos embobinados, aunque llegan a existir motores solamente con dos terminales, o sea, con un embobinado. En este caso es importante realizar la medición de los ohmios que tienen las bobinas del motor o del odómetro. Naturalmente, primero revisé que no estuvieran atorados mecánicamente, por eso moví el tablero hacia un lado y hacia el otro. Y segundo, hice la prueba de autodiagnóstico, con la finalidad de verificar que se estuvieran moviendo los odómetros, las agujas, sin ninguna complicación. Una vez hecho esto, es momento de realizar la medición con el ómetro.